Se le escucha bien. Buenas Gracias. tardes. Ligda, solo fíjese que tengo unas dudas sobre el parcial de mañana, pero no sé si ahorita está bien o al final de la clase. Mabel, si quiere, le doy tiempecito después, se lo prometo, para que me plantee dudas, porque así también sucedió con los estudiantes del primer horario. Entonces, voy a avanzar el día de hoy con comenzar la explicación del tema de examen final. Bueno, en realidad son 3 temas para examen final, pero por lo menos con el primero. Y ya después le doy el tiempo, Mabel, no solo a usted, sino a quienes tengan inquietudes, ¿verdad? Creo que ya estoy presentando mi pantalla, así que voy a comenzar con recordar esto de los sistemas de costos. Los sistemas de costos, la verdad es que son muchos, hay muchas clases de sistemas de costos. Les quiero contar que, de hecho, se les va a dejar una pequeña tarea que forma parte de, no de zonas, sino de puntos de examen final. Ya después se les va a explicar con más detalle de qué trata esa tarea, pero lo que quiero decir es que va a ser una tarea con respecto a investigar sobre el sistema de costos basado en actividades, que también es otro sistema. Y lo menciono para que ustedes sepan de que no solamente hay sistema de órdenes de fabricación y sistema de procesos continuos, sino que hay también más. Hay otros sistemas que son utilizados por las empresas que fabrican productos, es decir, por las industrias de transformación o fábricas. Entonces, hay diversidad de sistemas. También recuerdo en este momento el sistema que le llaman sistema solo de materia prima, que es un sistema en el que solo hacen énfasis en los materiales. Bueno, hay una infinidad de sistemas, pero los más comunes y los que van a ser evaluados en la práctica el día de mañana son el de órdenes de fabricación y el de procesos continuos. En algunas ocasiones se combinan, yo les mencionaba de que puede ser de que una fábrica eh, esté produciendo bajo el sistema de procesos continuos, pero de repente se acerca algún cliente y pues le fabrican mediante órdenes. Entonces puede pasar de que haya una combinación. Con respecto a órdenes de fabricación, ustedes saben que se trabaja con órdenes numeradas. En cada una de estas órdenes, pues se va detallando la cantidad de productos que se van a fabricar, cuáles van a ser los costos por materiales utilizados, por mano de obra directa y los indirectos de fabricación. Entonces, en las órdenes de fabricación hay como que un historial, por así decirlo, para cada lote de productos que se fabrica o para cada producto, porque a veces una orden de fabricación puede consistir en fabricar un solo producto. Entonces, eh, no solamente hay lotes de productos, sino que puede ser un solo producto el que se tenga que fabricar para una orden. Em, Recordando rápidamente, pues órdenes de fabricación tienen la ventaja de que puede saberse qué órdenes dejan utilidades y qué órdenes nos dejan pérdidas. Eso se puede analizar observando la hoja técnica de las órdenes de fabricación. Ahí podemos ver, por ejemplo, qué orden sale muy cara o muy costosa, qué orden de fabricación, por el contrario, sale bastante barata o económica. Se puede también determinar em, qué órdenes de fabricación definitivamente ya no deberíamos de realizar
porque nos ocasionan pérdidas. Ahora, esto de órdenes de fabricación, pues es un sistema cuyos costos de operación son altos porque se requiere de mucho tiempo para poder llevar el control de los costos, es decir, se necesita de un control muy minucioso y detallado. Como les digo, se lleva un control o registro por cada solicitud que ha hecho pues el cliente mediante una orden de fabricación numerada. Entonces, eso implica tiempo, no es algo práctico, no es algo sencillo, sino que implica tiempo el estar eh, registrando, anotando todas las particularidades que tiene cada orden de fabricación. Y hay dificultad con respecto a la entrega de productos de manera parcial. De hecho, generalmente lo que se hace es de que hasta que se termina completamente una orden de fabricación, entonces ya se le puede entregar al cliente, ¿verdad? Claro, se pueden hacer entregas parciales de productos terminados, pero puede ser un poquito complejo, sobre todo lo relacionado con el cálculo de los costos, ¿verdad? Porque si ustedes se recuerdan, mencionábamos de que los costos unitarios se calculan hasta que ya se han terminado de fabricar completamente todos los productos de la orden. Ahora, procesos continuos, pues es completamente diferente, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de que en procesos continuos generalmente están departamentalizados los centros productivos y pues puede suceder de que la producción se inicie y se termine completamente en un periodo, por ejemplo, en un mes. Y entonces podríamos fácilmente dividir el costo total acumulado entre las unidades producidas, pero este caso realmente es muy difícil que se observe, porque ustedes saben muy bien de que la producción no se termina completamente en un periodo de tiempo de un mes. Al menos los ejercicios que hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que ocurre es que encontramos producción en proceso al inicio del mes y al final del mes también queda producción en proceso. Entonces, en esos casos, que es lo más común, lo que se hace es estimar la fase en que se encuentra en que se encuentra esa producción en proceso para calcular una producción equivalente a terminada y entonces ya en base a eso poder determinar o establecer costos. Y si podemos hacer rápidamente una comparación entre los sistemas de órdenes y procesos, pues vamos a decir que órdenes es una producción por lotes, es decir, lotificada, porque obedece a las solicitudes propias de cada cliente. Es una producción variada, los productos no van a ser iguales, porque eh, pues se fabrican en base a lo que cada cliente necesita y son heterogéneos. Entonces, los productos entonces se fabrican sobre pedidos. Las condiciones de producción son flexibles porque se le da gusto al cliente en cuanto a lo que él necesita y son muy específicos los costos para cada producto. Ahora, en procesos, la producción es continua, es decir, ininterrumpida. No hay interrupciones, todos los productos son iguales, son uniformes, son homogéneos, no hay pedidos específicos.
Las condiciones de producción son muy rígidas, o sea, no hay flexibilidad en cuanto a algún tipo de característica especial que requieran los productos, no. Y los costos se calculan de una manera promediada, como ustedes se pudieron dar cuenta. Estamos constantemente dividiendo, ¿verdad? Dividiendo los costos entre las cantidades de productos y de esa manera decimos que tenemos costos promediados. En órdenes de fabricación nos abstenemos en calcular costos unitarios. Lo hacemos hasta cuando ya todo está completamente terminado. Em, y aquí hay otras diferencias con respecto a estos dos sistemas. ¿Por qué estoy hablando de esto hoy? Bueno, porque es como que la base que quiero tomar para entrar de lleno a explicar el costo estándar que viene siendo nuestro primer tema de examen final. Las órdenes de fabricación se observan principalmente en negocios como imprentas, mueblerías, cerrerías, etcétera, y no necesitan, perdón, no necesitan que se calcule una producción equivalente a terminada, como si sucede en procesos. En procesos, pues hay más dificultad para poder conocer a plenitud los elementos del costo en cada unidad manufacturada. En procesos no tenemos ese detalle que se tiene que llevar rigurosamente en órdenes de fabricación con respecto a los productos que requiere cada cliente. Em, en procesos nos vemos en la necesidad de cuantificar la producción en proceso al final del periodo, calculando su equivalencia terminada, que muchas veces decimos que es el cálculo de una producción ficticia, ¿verdad? De unidades que únicamente nos va a ayudar para que podamos separar adecuadamente el costo entre lo que sí se terminó y lo que no se pudo terminar de procesar. Y proceso se aplica en grandes industrias como cervecerías, embotelladoras, plásticos, vidriería, cemento, etcétera. Ahora, tanto el sistema de órdenes de fabricación como el sistema de procesos continuos los hemos venido analizando de manera histórica, es decir, hemos visto que ya se ha efectuado la producción en el mes y en base a esos datos, pues trabajamos. Así que el punto de vista que hemos estado teniendo es el histórico. Pero les quiero decir algo. También existe un punto de vista que le podríamos llamar predeterminado cuando de una manera anticipada nos ponemos a calcular los costos. Y eso lo podemos hacer tanto con el sistema de órdenes como con el sistema de procesos. De una manera anticipada podemos determinar cuánto deben costar nuestros productos. A veces me preguntan, ¿qué sistema entonces, de acuerdo a la temporalidad, em, es el que se asocia con órdenes de fabricación o qué sistema de acuerdo a la temporalidad es el que se asocia con procesos? La verdad es que pueden ser cualquiera de los dos, es decir, órdenes de fabricación es un sistema de costos que se puede aplicar tanto de una manera predeterminada o anticipada, como también se puede analizar de una manera histórica.
Procesos continuos es un sistema de costos que se puede aplicar de una manera predeterminada o anticipada y también se puede analizar o aplicar de una manera histórica. Entonces, em, la verdad es que pueden aplicarse indistintamente a la temporalidad, ¿verdad? Que acabo de mencionar. Los sistemas de costos históricos se determinan después de haberse realizado la producción. De hecho, si ustedes analizan, así es como hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando de manera histórica. Eso significa que yo les doy un ejemplo y les digo, ya terminó el mes de febrero, por ejemplo, entonces vamos a realizar todos los cálculos de este ejercicio de órdenes de fabricación según las órdenes que se trabajaron en el mes de febrero. Entonces, como que ya les doy toda la información de manera histórica. Ha sido igual también con procesos. Yo les he dicho, vamos a analizar lo que pasó, por ejemplo, en el mes de marzo con la fábrica de gorras. Entonces, em, analizamos todos esos datos, todos esos números de lo que ocurrió en el mes de marzo de manera histórica. Entonces, así es como estamos trabajando y de hecho así es como viene el examen mañana, ¿verdad? De acuerdo a sistemas de costos históricos. Entonces, este tipo de sistemas, tanto órdenes como procesos, desde el punto de vista histórico, pues permiten determinar cuánto costó verdaderamente el producto en su total final o a través de sus distintas fases. También podemos ver cuál fue el costo de la producción que quedó todavía en proceso. Sin embargo, los sistemas de costos históricos realmente no resuelven un aspecto fundamental para nosotros como administradores de empresas en lo que corresponde a la contabilidad de costos, que es informar y controlar. Informar y controlar si se está trabajando pues adecuadamente, ¿verdad? Con el máximo de eficiencia previamente fijada. Por lo tanto, solo con los costos históricos no es posible adoptar medidas aconsejables para mejorar la producción. Entonces es necesario el costo estándar. ¿Qué es eso de costo estándar? Bueno, es el sistema de costos predeterminado que vamos a estar analizando. Yo diría que es un sistema de costos más avanzado porque nos va a permitir planificar, nos va a permitir em, calcular con anticipación los costos en los que se debe de incurrir. Y con respecto al costo estándar, les quiero contar que es el primero de los 3 temas del examen final y yo diría que es el más extenso de los 3 temas. ¿Cuáles son los 3 temas del examen final? Tenemos esta técnica del costo estándar, que sería el primero. Después tenemos el costeo variable. Y por último tenemos el cálculo del punto de equilibrio mediante el análisis de costo, volumen, utilidad. Yo diría que de los 3 temas, la técnica del costo estándar es la que nos va a llevar más tiempo. Por eso es que estoy comenzando con esto. Así que puede ser que nos lleve unos 3, 4 periodos de clase solo este tema. Increíblemente, por ejemplo, el tema del punto de equilibrio puede que nos lleve solo un periodo de clase, entonces prefiero arrancar con lo que considero que va a llevar más dificultad. El costo estándar es importantísimo, es como el preámbulo del, del sistema presupuestario que ustedes van a estar conociendo en Administración Financiera 3.
De hecho, cuando estén en Financiera 3, nuevamente les van a mencionar el costo estándar y lo bueno es que ustedes pues ya van a tener la base de Financiera 1, ¿verdad? Entonces, como les acabo de decir, en los ejercicios prácticos que hemos realizado, tanto de órdenes de fabricación como de procesos continuos, pues hemos aplicado el criterio de costos históricos, porque ya damos por hecho que la producción se realizó. Pero la verdad es que en la vida real también habría que aplicar un sistema de costos predeterminado para conocer los costos con anticipación. De hecho, hay que hacer como una comparación o un cotejo, ¿verdad? Entre lo que se planifica y lo que realmente sucede después. Em, para ello, pues yo les voy a presentar en este momento ya información más específica de lo que corresponde al costo estándar. No es el único sistema de costos predeterminado, hay otros, pero yo diría que es el más común y es el que consideran eh, como el más científico. De hecho, hay autores que no lo ven como un sistema, sino que lo ven como una técnica, pero bueno, son criterios. La verdad es que también se puede considerar un sistema de costos y el costo estándar consiste en conocer de manera anticipada el costo de producción. Entonces, en los sistemas de costos predeterminados, como lo es el costo estándar, se calculan los costos antes de fabricar el producto. El costo estándar es parte del sistema presupuestario de la empresa. De esa forma se realiza planificación y control, por lo tanto, el costo estándar es hacer contabilidad administrativa. Y la más común o el más común es el costo estándar, ¿verdad? De los sistemas predeterminados, este es el más común. Se va a tener que trabajar siempre considerando los 3 elementos del costo, como lo pueden ver ustedes acá: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los costos estándar, pues tienen más de 100 años de haberse creado. Surgieron a partir de la doctrina llamada Taylorismo y pues es el más avanzado de los existentes. Sirve de instrumento de medición de eficacia porque su determinación está basada en la eficiencia del trabajo. Yo les subrayé allí que indica lo que debe costar un artículo previamente. Cuando a ustedes les mencionan la palabra estándar, cuando a ustedes les digan, por ejemplo, el costo estándar de este producto es de 50 quetzales, eso significa que 50 quetzales debe costar el producto. Y eso ya está definido previamente, eso está definido antes de que el producto sea fabricado. Y vamos a tener que comparar ese estándar con los costos en los que verdaderamente se incurra ya cuando se fabrique el producto, ¿verdad? Dice acá que hay que hacer la comparación con el costo histórico y entonces vamos a determinar variaciones. Algunos les llaman desviaciones que indicarán deficiencias o indicarán beneficios.
Me refiero a que, por ejemplo, vamos a suponer que un producto debe costar 50 quetzales el fabricarlo. Estoy hablando de sus 3 elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Entonces, allí ya hemos establecido estándares. Bueno, y se dice fácil, pero la verdad es que establecer estándares es algo que lleva su tiempo. Muchas veces necesitamos recurrir a un estudio de precios en el mercado, para indagar cuáles son los precios que tienen los materiales que necesitamos para fabricar nuestro producto. Muchas veces también requiere de realizar estudios de tiempos y de movimientos, porque también tenemos que saber cuánto tiempo debe trabajar el empleado para fabricar el producto, en cuánto tiempo lo va a tener listo. Em, y bueno, la verdad es que establecer estándares puede ser una tarea no fácil, pero les quiero decir que la gran ventaja en los ejercicios que vamos a estar trabajando es que los estándares ya van a estar definidos. Claro, nos va a tocar hacer varios cálculos, pero al final de cuentas los estándares van a estar definidos. Yo en ningún momento les voy a decir que investiguen precios de materiales en el mercado para establecer el costo estándar de los materiales. De hecho, esa información ya se les va a proporcionar. Entonces, en la vida real, pues sí toca hacer todo eso, pero en estos ejercicios los estándares ya van a estar bien definidos. Por ejemplo, se les puede indicar que para fabricar el producto se necesitan 2 yardas de tela. Y eso ya es un estándar, eso ya está definido, porque de acuerdo al prototipo del producto que se ha hecho, pues ya se tiene establecido de que son 2 yardas las que se necesitan para hacer ese producto. Entonces, eso ya está determinado, no puede ser ni más ni menos, ¿verdad? Eso es establecer un estándar. Em, Después de establecer el estándar, pues se procede con la fabricación del producto y entonces determinamos el costo real. Imagínense ustedes que al determinar el costo real, resultara que para hacer el producto no se usaron 2 yardas de tela, sino que se usaron 3. Bueno, eso ya es una variación, como dice aquí en este párrafo, o una desviación que nos puede indicar deficiencias o beneficios. Bueno, si se está usando más tela de la cuenta, ¿verdad? Más tela de lo que teníamos previsto, pues yo diría que es una variación que indica deficiencia. Es una variación que perjudica a la empresa porque se consumió más material del que tendría que haberse usado. Entonces, lamentablemente esas cosas puede que sucedan, pero no tendrían que pasar. No tendrían que suceder porque los estándares son las medidas a las cuales tenemos que ajustarnos y los estándares hay que respetarlos. Los estándares son como, por ejemplo, esos presupuestos que hay que cumplir a cabalidad y al ejecutarlos, entonces, lamentablemente, sí podemos observar diferencias
que nos pueden hacer pensar de que no hay un fiel cumplimiento a los estándares, ¿verdad? Aquí lo importante, como dice esta imagen, es comparar, comparar lo real con lo estándar. Bueno, se debían utilizar 2 yardas. Esa palabra estándar se tiene que relacionar con lo que debe de ser. Por eso lo tengo aquí subrayado. Lo que debe costar, lo que debe de ser, eso es lo estándar. Entonces, debían ser 2 yardas y al final fueron 3. Entonces ya identificamos una diferencia, pero hay que identificar la causa de la diferencia. ¿Por qué se usó una yarda más de tela? ¿Por qué? Si ya se tenía medido perfectamente bien que lo que se necesitaba era 2 yardas. Entonces, en la vida real, pues sí toca investigar, sí toca ir a indagar, a hacer entrevistas a las personas que trabajan en producción y determinar el por qué razón fue necesaria una yarda más de tela. Y pues pueden haber infinidad de razones. La verdad es que lo importante es identificar esas causas y hacer los ajustes que sean necesarios. Aquí, si ustedes leen, dice ajustar costo estándar. Pero la realidad es que no debiera ser el costo estándar el que se ajuste al costo real. No deberíamos de decir, bueno, como ya no se usaron 2 sino 3, pues ahora que la regla quede así, que siempre se usen 3. No, no puede ser así, sino que es lo real lo que se tiene que apegar a lo estándar. Entonces, lo que tendríamos que decir es, bueno, para el próximo mes hay que tener mucho cuidado con la producción porque se tienen que usar 2, no 3. Entonces, ese error no puede volver a pasar. Em, y realmente cuando hablamos de estándares, les quiero contar que nos referimos a todo, no solo a la materia prima y no solo a las cantidades de materiales, porque así como hubo diferencia en yardas de tela, podría haber diferencia en precios. Por ejemplo, se tenía establecido el estándar de que la yarda de tela debe costar 10 quetzales, por dar un ejemplo. Y resulta que al revisar ya todo lo histórico, la yarda de tela costó 15. Al hacer la comparación, determinamos que hay 5 quetzales de diferencia y habría que identificar el por qué razón se tiene esa diferencia. A lo mejor el proveedor ya no nos pudo mantener el precio como habíamos acordado según el contrato. Bueno, habría que investigar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y entonces ya tomar las medidas que sean necesarias para el siguiente ciclo de producción. Em, habría que procurar cumplir con ese estándar de que sean 10 quetzales, pero si ya no se puede, si definitivamente ya ningún proveedor nos puede vender a 10, sino que solo a 15, ahí sí pues tendríamos que hablar de ajustar el costo estándar y ya para el siguiente ciclo de producción, pues considerar de que deben de ser 15 quetzales y no 10. Pero eso no es lo que comúnmente debe de suceder. Lo que quiero decir es que lo que debe de suceder es que lo histórico se apegue a lo estándar, que lo histórico pues obedezca a lo que ya el estándar ha dictaminado, ¿verdad? Em,
Entre las características del costo estándar tenemos que los costos históricos pues deben de ajustarse a los costos estándar, era lo que les decía. Y solo en casos sumamente especiales se ajustará el estándar. El costo estándar está basado en estudios técnicos y científicos, considerando experiencias pasadas, considerando experimentos controlados que comprenden una selección minuciosa de los materiales, un estudio de tiempos y movimientos de las operaciones, un estudio de ingeniería industrial sobre la maquinaria y otros medios de fabricación. Entonces, el costo estándar, pues claro que tiene que ser respetado. Esos estándares que define el costo estándar tienen que ser respetados porque están definidos de una manera, pues, muy técnica, muy científica y tienen que respetarse. Aquí cuando dice experimentos controlados, estudios de tiempos y de movimientos, me viene a la mente, por ejemplo, el poner a una persona o a un grupo de personas a fabricar los productos y con cronómetro en mano establecer, por ejemplo, cuánto tiempo es el necesario para fabricar el producto. Y entonces, si por ejemplo determinamos que el tiempo adecuado es de 1 hora, que en 1 hora se tiene que hacer un producto, ese va a ser el estándar. Volviendo a esta imagen, establezco el estándar de que es 1 hora el tiempo adecuado. Ya cuando se realiza la producción, pues tendrá que cumplirse con eso. Entonces, si efectivamente hemos detectado o determinado que fue 1 hora lo que se empleó para fabricar el producto, al hacer la comparación nos damos cuenta de que no hay diferencias y entonces qué bien porque no hay que hacer ningún tipo de ajuste, ¿verdad? Em, en el caso de que fuera así, pero imagínense, si es 1 hora el tiempo estándar para fabricar un producto y tal vez los empleados están tomando 2 horas, pues allí ya habrían problemas en el cumplimiento de los estándares. No sé si alguien desea intervenir, como que escuché un micrófono por ahí. Bueno, les quiero contar que los costos estándar pueden ser circulantes o pueden ser fijos o básicos. Los circulantes indican la meta por alcanzar en condiciones normales de producción, considerando que no hay alteraciones importantes que modifiquen el estándar señalado. Sin embargo, si se considera inevitable, pueden sufrir modificaciones. Yo diría que en la práctica el sistema aplicable es el estándar circulante. Resulta que el costo estándar fijo o básico se establece en forma invariable y se utiliza como índice fijo de comparación. Y la verdad es que es bien difícil establecer estándares de manera invariable. Em, lo que quiero decir es que no se pueden mantener por mucho tiempo los estándares. Em, Se pueden mantener, digamos, cierto periodo de tiempo, cierta cantidad de meses, o podría ser un año, pero va a llegar el momento en que van a tener que cambiar. Por ejemplo, el precio que tenga un material, una materia prima para la producción, pues en determinado momento va a tener que cambiar. En determinado momento el proveedor nos va
a cambiar el precio, ¿verdad? Por más contrato que tengamos con él de que se mantenga el precio, se puede llegar a modificar el precio. Entonces, lo que más se observa en nuestro medio es el estándar circulante. Em, Entre los beneficios de la aplicación de los costos estándar, bueno, tenemos que es un auxilio para el control interno. Nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si se está gastando o utilizando más yardas de tela, que era el ejemplo que yo decía, bueno, eso nos ayuda muchísimo a determinar qué es lo que está sucediendo con la tela, ¿verdad? Em, ¿Será que hay un desperdicio de tela? ¿Será que hay quizás algún tipo de robo de la tela? ¿Será que hay tela que tal vez la compramos con algún tipo de deficiencia, de defecto y ya no la pudimos usar? Y por eso es que terminamos usando más tela de la que se necesitaba. Entonces, es un auxilio para el control interno, nos ayuda a controlar qué es lo que está pasando, es un patrón de medida ante lo realizado, por lo que las desviaciones desfavorables son llamadas de atención, mientras que las favorables son situaciones positivas, pero que también merecen analizarse. Este párrafo que está en color azul, con un fondo color azul, es muy interesante. Nos habla de que podemos encontrar desviaciones desfavorables que son llamadas de atención. Eso de la tela, tal y como se los planteo, pues sí, es una llamada de atención, porque se utilizaron 3 yardas para cada producto en lugar de 2, si el estándar era de 2. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas desviaciones favorables que se pueden ver como situaciones positivas? Bueno, podríamos pensar en una situación al contrario. Se necesitan 2 yardas de tela para hacer el producto y ya cuando se llevó a cabo la producción nos dimos cuenta de que solo se usó yarda y media para cada producto y no las 2 yardas que se tenían establecidas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, uno podría, uno podría ver la situación positiva, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, eso es un ahorro para la empresa, se está desembolsando menos dinero en materia prima para cada producto, pero también es algo que merece analizarse, porque si el estándar tiene establecido 2 yardas, el hecho de que solo se use yarda y media, pues también puede ser algo negativo a la larga, porque a lo mejor la calidad del producto, pues, es menor a lo que se había previsto. El tamaño del producto a lo mejor está más pequeño y bueno, una serie de situaciones que habría que indagar y por eso digo acá que merecen analizarse. Los costos estándar pueden determinarse anticipadamente las posibles utilidades a lograr, es decir, permite que puedan determinarse anticipadamente las posibles utilidades a lograr. Si ya sabemos cuánto debe costar nuestro producto, pues es mucho más fácil poder determinar entonces cuánto debe de, de fijarse como precio de venta del producto, ¿verdad? ¿Cuál debe ser ese precio de venta? Y entonces ya podemos determinar también cuál sería esa ganancia, cuál debe ser esa ganancia. Incluso si nosotros
tenemos un sistema de costos predeterminados, podemos proporcionarle al cliente de manera anticipada un presupuesto también. Hay clientes, por ejemplo, en el sistema de órdenes de fabricación, hay clientes que llegan a la empresa a solicitar que se les fabrique un producto y quieren saber anticipadamente cuánto van a tener que pagar por ese producto, ¿verdad? Quieren un presupuesto. Entonces, también el costo estándar da ese beneficio de poder brindar esos presupuestos a los clientes. Es muy útil para la administración respecto a la obtención de información, toma de decisiones, fijación de precios de venta, etcétera, que era a lo que yo me refería. Les quiero contar que la técnica del costo estándar lleva varios pasos. Hablando de pasos, los temas de costos por procesos continuos y costo estándar son los temas que generalmente pues presentan más grado de dificultad para los estudiantes porque llevan varios pasos, como ustedes ya se han dado cuenta, ¿verdad? Aquí son 4 pasos los que se necesitan en la técnica del costo estándar. Vamos a comenzar elaborando las cédulas de elementos estándar y reales. La verdad es que estas cédulas son unos cuadros que requieren de varios cálculos y son 2 cuadros o 2 cédulas. Uno es de elementos estándar y el otro es de elementos reales. Después tenemos que elaborar las hojas técnicas, que también son 2. Se hace una hoja técnica de costo estándar y después se hace una hoja técnica de costo real. Seguidamente, como tercer paso, tenemos que elaborar la cédula de variaciones. Yo diría que esta es la que presenta el mayor grado de dificultad en el tema y pues por la importancia que tiene, porque es sumamente importante esta cédula de variaciones, la podemos encontrar frecuentemente en un examen final porque es muy importante su realización. Y finalmente, pues hay que elaborar el estado de resultados con un costo de ventas, que generalmente pues es el estándar el que se trabaja. Y también podemos hacer un estado de resultados real a manera de hacer algún tipo de comparación. Em, Todo esto se dice fácil, pero les decía hace un momento de que sí se requieren más o menos unos 3 o 4 periodos de clase para poder cubrir completamente el tema del costo estándar. Dentro de lo que es la elaboración de la cédula de variaciones, que les he mencionado que es lo que tiene más grado de dificultad, de todo, diría yo, de los 4 pasos, se tiene que cumplir con estas 6 reglas. Es decir, para hacer apropiadamente una cédula de variaciones tenemos que cumplir con estas 6 reglas que la verdad se me hace innecesario leerlas ahorita. Las vamos a leer ya cuando estemos trabajando el ejemplo concretamente, ya con números. Ya con números podemos ir explicando una por una las 6 reglas. Le vamos a hallar más sentido a cada regla ya poniéndole números, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Em, Voy a mostrarles para, para poder dejarlos a un nivel igual, digámoslo así, al horario anterior. Solo les quiero mostrar
el ejemplo. Pero no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Por ahí a alguien se le activó su micrófono. Así que vengo a ver si alguien, vengo a ver aquí a mis controles si alguien desea preguntar. En el horario anterior les quiero contar que les empecé a mostrar a los estudiantes en qué consiste el ejemplo de aplicación de la técnica del costo estándar. En este caso, yo me estoy basando en una fábrica de lámparas. Y lo primero que ustedes encuentran acá, del inciso A al inciso E, es información estándar. ¿A qué me refiero con esto? A que ya están dados los parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, dice inciso A, la fábrica se dedica 300 días al año durante 8 horas diarias a la producción de lámparas. Es lo que debe de ser. Eso es lo que debe de hacerse, es la regla a seguir, es como que lo estándar, ¿verdad? Es algo que hay que cumplir, a eso me refiero. De hecho, es algo que ya está planificado, que ya está presupuestado, hay que cumplir con eso. En el inciso B nos dan información de tiempos para la elaboración de cada lámpara. Nos dicen, por ejemplo, para elaborar la base de la lámpara necesitamos 0.10 de hora fábrica. Si ustedes toman su calculadora y multiplican 0.10, que es un dato en decimales, y lo multiplican por 60 minutos, que tiene una hora, pues entonces sabrán de que en minutos para elaborar una base de una lámpara se necesitan ¿cuántos? 6 minutos. 6 minutos, ¿verdad? Muchas gracias. Así es. Entonces, imagínense que hasta eso está planificado, hasta eso está estandarizado, porque seguramente con cronómetro en mano, pues se tomaron tiempos de todo esto, ¿verdad? Y hasta me da la impresión de que como que fueran 3 procesos, como que fuera un sistema de procesos y tenemos acá, primero la elaboración de la base, después la pintura de la base de la lámpara y por último la armada de la lámpara. Y todo eso pues en punto 20 de hora fábrica tiene que estar hecho. En punto 20 de hora fábrica tiene que estar hecha una lámpara, imagínense. Hasta eso se debe de cumplir. Me da la idea de que son como unos 12 minutos, ¿serán? Si multiplicamos punto 20 por 60, entonces en unos 12 minutos aproximadamente tiene que estar hecha una lámpara. Pero no solo eso, no solo eso está determinado con anticipación. Está determinada la materia prima que se tiene que usar para fabricar una lámpara. Nos dicen, por ejemplo, 3 pies de lámina de hierro de un 16avo de grosor a 30 centavos el pie. Eso ya está definido. No son 2 pies de lámina de hierro, no son 4, son 3. Y la lámina de hierro es de un 16avo de grosor. Y también está definido que 30 centavos es lo que le vamos a pagar al proveedor por cada pie de lámina. Y así está definido entonces la cantidad de flipones, el balastro,
los starters, la pintura. Imagínense que tiene que ser un 16avo del galón de pintura. Entonces todo está exactamente medido, exactamente considerado para una lámpara. Es lo que debe de ser. Claro, en la realidad, pues ya pueden pasar otras cosas. Ya cuando se realice toda la producción, probablemente surjan las desavenencias, ¿verdad? Con esta información. A lo mejor vamos a observar que el balastro, pues no costaba un quetzal, sino que se tuvo que pagar 2 quetzales por balastro. Y eso, pues, ya sería un incumplimiento al estándar, y habría que investigar por qué fue lo que ocurrió ahí. Ahora, en la vida real, nuestra misión como encargados del área de producción, bueno, y específicamente en lo que se refiere a la determinación de costos, nuestra misión es que se respeten los estándares. Bueno, tengo las 8:05, estoy oyendo por ahí algunos sonidos. No sé si alguien tiene una inquietud. Ya me habían dicho lo de las dudas para mañana, así que en 1 minuto, 8:04 tengo. Bueno, en 1 minuto solo quiero terminar de hablar de esto para darles la palabra. En mano de obra también hay estándares. Ya se tiene un presupuesto definido de 36,000 quetzales anuales por 30 obreros. Y también se tiene establecido que en costos indirectos de fabricación deben ser 9,000 quetzales al año. Ahora, a partir de este subtítulo que ustedes pueden ver subrayado, que dice operaciones reales del último mes, es decir, del mes de marzo, a partir de aquí nos están dando la información de lo que verdaderamente ocurrió. O sea, esto es lo que verdaderamente sucedió y habrá que determinar si toda esta información real se ajusta a lo que estaba estandarizado, a lo que estaba determinado previamente o no. Y va a ser nuestra labor tener que rendir un informe sobre las variaciones que encontremos, porque definitivamente vamos a encontrar variaciones. Lamentablemente, no siempre hay un fiel cumplimiento a todos los estándares. Eso sería lo ideal, un 100% de cumplimiento al estándar, pero eso no sucede. Ahora sí, regreso a mis controles y pues voy a dejar de presentar y considero conveniente también de tener grabación para que ustedes pues me puedan plantear sus inquietudes.